El oficial que debía cuidar 24/7 por la seguridad, la vida del presidente de la República, en este caso era el usurpador Maduro, no cumplió su función, porque a quien él escoltaba hoy en día está en la cárcel. Bueno, el premio, o casualidad, le dan el premio, ha sido designado ministro para el Poder Popular del despacho del gabinete de la presidencia. El cambio de la imputación cuando se presentó Maduro, evidentemente hay un pacto, es lo que hay, lo que llaman allá en Estados Unidos, hay un acuerdo con la fiscalía. Venezuela no es productora ni exportadora de coca. El papel del Cártel de los Soles es un papel logístico. Me extraña mucho por qué las cuentas, inclusive de la hija de Chávez, no han sido canceladas. También, que son creo que son las mujeres más ricas de Venezuela. Todos estos grupos están armados. A todos estos grupos Diosdado ejerce un liderazgo y accedió a ellos a través de las Kalashnikov. Entonces, si tú me preguntas quién es el actor fuerte, quién es el que tiene el poder realmente en Venezuela, obviamente es Diosdado Cabello. En una noche los chavistas podrían matar a toda la población venezolana. Bueno, quizás no toda, pero podría ser una gran carnicería. Hacia el estilo de Volpop. Yo creo que él le mandó un metamensaje a Delcy. Sí. Y le dijo, tú habrás jurado hoy como presidente, pero quien tiene el control soy yo. Eres historiador, sí, y te has especializado en los temas de interacción militar, básicamente el poder político y los militares en Venezuela, entre otras cosas. ¿Eres agente de la CIA? Muy buenas tardes, amigos. Hoy en esta edición especial de Los Liberales, en este bello estudio que financiamos gracias a su aporte, así que no se olviden de hacerlo, tenemos la oportunidad de conversar por primera vez cara a cara, con micrófono mediante, pues ya lo hemos hecho sin micrófono mediante, con el profesor Najem Reyes, historiador, escritor y quien nos ha acompañado en la cobertura de los acontecimientos respecto a Venezuela, su país natal. Najem, muchas gracias por venir. Hola, gracias a ti, Nicolás, no solamente por la invitación, sino que eres uno de los pocos periodistas independientes que has hecho un seguimiento minucioso y reflexivo, ¿no? De la situación de Venezuela. Te quiero preguntar, ante todo, ¿cómo te sientes frente a lo que está pasando hoy y esta situación tan brumosa donde Delcy Rodríguez continúa en el poder y lo único que ha cambiado es que hoy Cilia y Maduro están en una cárcel neoyorquina y ni siquiera se sabe por cuánto? Bueno, yo creo que yo estoy igual que la mayoría de millones de venezolanos, ¿no? Estamos entre un poco de expectativa, frustración y hasta un poco de sabor amargo, ¿no? Porque las cabezas de la narcotiranía todavía no solamente están en Venezuela, no solamente están libres y campantes, sino que siguen aún ejerciendo el control del Estado venezolano, con todo lo que ello significa. ¿Y por qué? O sea, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo se dio? Parece como más improvisado que un plan maestro. Wow, qué pregunta, Nicolás. Pareciera que efectivamente sí hay un plan a primera vista, ¿no? Inicialmente, no sé si tú te acuerdas de uno de nuestros programas que llegamos a decir que el único que no sabía ni siquiera cómo iba a terminar esto era Donald Trump. Y creo que se continúa cumpliendo esta predicción porque, bueno, hasta ahora lo único que ha ocurrido es, en términos estrictamente técnicos, la extracción, captura y procesamiento de Nicolás Maduro Moros y su esposa. El resto de la narcoestructura criminal o de la narcotiranía está incólume en lo fundamental, ¿no? Y no solamente ellos, sino que, por ejemplo, supuestamente hay una agenda trade-off que Marco Rubio le pasó a Delcy Rodríguez, que por cierto quiero aprovechar este espacio para adelantar que lo de Delcy Rodríguez se venía gestando desde septiembre del año pasado. El espacio donde tuvieron lugar estas reuniones entre los agentes de la CIA y Delcy Rodríguez fue en Qatar, en Doha, y que bueno, las reuniones, y eso es lo que explica en gran medida cuando Richard Grenell iba a Caracas, entonces él era tan afable, había esas carcajadas que todos decíamos, pero ¿cómo es posible que Richard Grenell y el doctor Jorge Rodríguez o el doctor Siniestro, porque quiero aprovechar este espacio para reiterar una vez más que tanto Delcy Rodríguez como su hermano y Héctor Rodríguez, que casi nunca lo nombran, estos tres hermanos son realmente unos siniestros, y también tienen las manos manchadas de sangre. ¿Por qué había esa tanta afinidad entre el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell y Jorge Rodríguez? Entonces todos entendemos ahora
en retrospectiva es que la camarada, como ellos mismos se llaman, la camarada Delcy Rodríguez, estaba ya haciendo el papel de doble agente con la CIA desde Qatar. Y el espacio de intermediación, o digamos, el reino de Qatar realmente a veces juega ese doble papel, ¿no? Un día está con Washington y otro día está con Hezbollah. Un día está con Maduro y otro día está con Washington. Entonces, en ese espacio tuvieron lugar estas negociaciones y ahí fue donde se pactó la entrega de Delcy Rodríguez a el señor Nicolás Maduro y su esposa, que por cierto, hoy se dio a conocer la noticia de que el edecán de Maduro, el capitán Javier Escalona, entiéndase, el edecán, el hombre que en teoría, el oficial que debía cuidar 24/7 por la seguridad, la vida del presidente de la República, que en este caso era el usurpador Maduro, no cumplió su función, porque a quien él escoltaba hoy en día está en la cárcel. Bueno, el premio, o casualidad, le dan el premio de ha sido designado ministro para el Poder Popular del despacho del gabinete de la presidencia. Es decir, que todo está indicando que había una confabulación, hubo una traición al hardcore del propio gobierno de Maduro y obviamente ahora se están repartiendo las cuotas de poder. Completamente sensato. Igual a estas alturas yo especulo, y también conversando con las fuentes, que el propio Maduro hace su acuerdo, ya sorprendido al ser capturado, cuando pasa por la base, digamos, cuando pasa por el cuartel de la DEA, lo cual incluso se refleja en las fotografías de estar despavorido, aterrorizado cuando lo toman los militares y con un aspecto totalmente vencido, pasa a estar bastante más sonriente y rebosante después de salir de la DEA. Y tú fíjate cómo hay una arquitectura legal que tiene sentido si están pidiendo los norteamericanos la colaboración de Maduro, obviamente en asuntos que no tenemos nada claros todavía, que es, Trump puede decir: yo aprecié al tipo y lo soltó un juez demócrata, que es el juez que lo está juzgando en Nueva York, que es judío ortodoxo, pero es demócrata y antitrumpista. Y tiene 92 años también. Llama un poco la atención porque las condiciones en las cuales esa detención fue hecha, y permíteme decirlo, Najem, yo muchas veces lo he señalado, todo el relato de la narcoestructura es difícil de defender en una corte estadounidense. O sea, de repente este tipo sabe que en 6, 7 u 8 años sale libre. Bueno, es parte de la especulación, ¿no? Ahí yo en materia jurídica no me atrevo a emitir juicio porque no es mi área. Tú sabes perfectamente que soy un simple historiador. Pero, a ver, evidentemente, a juzgar por lo que estamos viendo recientemente, es decir, inclusive el cambio de la imputación cuando se presentó Maduro, evidentemente hay un pacto. Es lo que hay, lo que llaman allá en Estados Unidos, hay un acuerdo con la fiscalía. Yo estoy convencido, porque allá en Venezuela, por ejemplo, mis amigos indignados me comenzaron a bombardear diciéndome que Donald nos traicionó, o estaban diciendo que a Maduro lo iban a soltar muy breve. Personalmente no creo que en el corto o mediano plazo vaya a ser liberado Nicolás Maduro Moros. En todo caso, creo que lo va a retener la justicia, porque efectivamente hay un acuerdo con la fiscalía y en realidad el pez gordo que está persiguiendo la fiscalía estadounidense no era Maduro per se, sino era Diosdado Cabello. Yo creo que Cabello definitivamente es el artífice de toda esta arquitectura de la logística, porque lo que hay que repetir siempre, Venezuela no es productora ni exportadora de coca. El papel del Cártel de los Soles es un papel logístico, y ese papel logístico lo hacía bien con un gobierno de derechas, aunque usted no lo crea, que era con Juan Orlando Hernández. La coca salía de Venezuela vía aérea o vía marítima a Honduras, y ahí estaba el buen derechista Juan Orlando Hernández, quien después se encargaba de introducirla a Estados Unidos por la costa occidental. Y que hace un par de meses Donald soltó. Y Donald casualmente lo soltó un día antes de las elecciones en Honduras y ganó el candidato del Partido Nacional de Honduras. Esas son lo que llamamos nosotros las casualidades de la historia. Y luego también otro método logístico que usaba Venezuela eran los aviones de carga de la Fuerza Aérea de Venezuela. Viajaban a La Paz, cargaban la pasta de coca y de ahí la traían a Venezuela, la procesaban en laboratorios venezolanos y de ahí salían la panela de coca a Cuba. Y Cuba se encargaba de redistribuirla a la costa oriental de los Estados Unidos, Miami.
Sí, y Nueva York. Sin hacer análisis legal del caso, lo que yo te quiero decir es, vos te das cuenta que la estructura que describís es mucho más fácil imputársela a Padrino López que a Maduro. Por supuesto, porque es el que estaba a cargo de la Fuerza Armada Nacional. Y también porque juega Diosdado Cabello en este proceso. Bueno, porque él es el ministro del Interior y es el que tiene la custodia de las infraestructuras como el aeropuerto. Porque hasta yo llegué a ver videos que en la rampa presidencial pasaban los carros con la cocaína. Entonces, el que está encargado de la custodia de la seguridad de los aeropuertos es el ministro de Interior. Entonces, Diosdado Cabello. Por eso, él es el que está de alguna manera la figura central de todo esto, ¿no? Y una de las cosas llamativas de este juez que se dice que es demócrata, que fue designado por Bill Clinton, que es un señor que evidentemente es un anciano. Bueno, yo no sé hasta qué punto la hipótesis tuya de que va a ser liberado Maduro o no, yo prefiero esperar, porque lo que sí se espera es que va a ser un juicio largo, no va a ser corto. No, por eso te dije de acá unos años, y además no lo harían, creo, antes de las elecciones de medio término y ni siquiera de las presidenciales. Pero no me parece ni que él, ni que Junior, que se supone, no sé si quiera los padres, pero bueno, no parecen tan sobresaltados, no parece como convencidos de que va a pasar el resto de sus días él y Delcy. ¿Me explico? Nicolásito lloró el día de la juramentación de Betty la Fea. Sí. Pero después ya se mostró un poquito más... Con más músculos, sí. Exacto. Lo vimos en Valencia. Aunque bueno... Y vos sabés que él tiene una cuenta en Suiza y cerraron la de Maduro. Pero la de él no. Exacto. La de él no. Estamos al tanto de las informaciones. Bueno, son unas partes de las curiosidades del proceso. Entiéndase que Nicolásito también está solicitado. Quizás no han cerrado la cuenta porque él todavía no ha sido capturado y no está siendo procesado. Quizás son lo que llaman los abogados rigurosidades técnicas, ¿no? Y que quizás por eso todavía... Pero este es un caso mundial. Me extraña mucho que por qué las cuentas, inclusive de la hija de Chávez, no han sido canceladas. También, que son creo que son las mujeres más ricas de Venezuela. Es ¿no? la rica más... María Gabriela Chávez es la mujer más rica de Venezuela, pero por lo largo. Y no fue empresaria, que yo sepa. Qué espanto, sinceramente. Qué espanto, la verdad. Justo estábamos grabando cuando llegaste a un programa sobre los lujos de estos tipos mientras los venezolanos mueren en las camillas de hospitales sin luz, ¿no? Qué tragedia. Trajiste a Diosdado. Quiero que me cuentes, tú escribiste un gran libro sobre el rol de los militares en la Revolución Bolivariana, pero Diosdado construyó su propio estado dentro del estado. Yo entiendo que él fue militar de bajo rango, ¿no? Pero no es Padrino López, no es el jefe de las Fuerzas Armadas y sin embargo parece tener mucho más poder que Padrino López. ¿Cómo se tejió esa estructura? Bueno, parece no, efectivamente. Yo siempre he dicho que Nicolás Maduro era el bufón que estaba adelante para cumplir con lo que llamamos a veces en técnico el presidente nominal o el poder nominal, como hoy lo sigue teniendo Delcy Rodríguez. Es el poder formal. Entonces, el poder formal, la presidencia de la República, descansaba antes en un bufón como Maduro, y era perfecto Maduro, porque bueno, es un tipo que realmente es limitado, hecho bajo, cognitivamente hablando. Sí, es muy evidente. Claro, ¿no? Entonces quedaba perfecto para esta función, y tras bastidores entonces están las verdaderas mentes maestras. La mente maestra, inclusive en la época de Chávez, fue Diosdado Cabello. Tú me dirás por qué. Bueno, Diosdado Cabello, nada más y nada menos, es el jefe de lo que se llaman los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos son los grupos armados. También es el jefe de algo que se llaman las VC, las unidades de batalla de Chávez, que antes las tenía una delincuente común que se llamaba Lina Ron, que afortunadamente ya partió de este plano. Luego tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente de esa gran estructura partidaria, gústenos o no, es de Diosdado Cabello, lo cual significa que a través del Partido Socialista Unido, para que se entienda el nivel de penetración de este sujeto, todos los empleados públicos en Venezuela casi que automáticamente son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con lo cual significa, en crudo, te lo estoy diciendo en crudo, que todos los empleados públicos dependen de Diosdado Cabello. Y por último tenemos lo que se llaman las milicias, que son esos viejitos, y las señoras. Y las señoras de tercera edad, los obesos. La brigada inclusiva. Exacto. Entonces ahí vemos que ahí está ese último grupo, pero todos estos grupos están armados. A todos estos grupos Diosdado ejerce un liderazgo y accedió a ellos a través de las Kalashnikov. Entonces, si tú me preguntas quién es el actor fuerte, quién es el que tiene el poder realmente en Venezuela, obviamente es Diosdado Cabello. 2 millones de Kalashnikov es lo mínimo, lo mínimo. En una noche en una noche los chavistas podrían matar a toda la población venezolana. Bueno, quizás no toda, pero podría ser una gran carnicería. Hacia el estilo de Pol Pot.
Y viste que hubo una intentona y un malentendido, no fue un malentendido, hubo una intentona golpista de Diosdado contra Tú Delcy. lo pillaste claramente. Claro, los que estamos en política lo olfateamos rápidamente. Yo no diría una intentona golpista, yo creo que él le mandó un metamensaje a Delcy. Sí. Y le dijo, tú habrás jurado hoy como presidente, pero quien tiene el control soy yo. Ese fue un metamensaje clarísimo porque fue la misma noche que Delcy juró como presidente encargada de Venezuela. Él mandó unos drones que tuvieron que ser derribados a metralletas, nada más y nada menos que en el símbolo del poder de Venezuela, que es el Palacio de Miraflores. La misma fuente que me contó que estaban bombardeando antes de que salgan las noticias que te comentaba, me había contado antes, cuando Diosdado amenaza a Maduro de muerte en frente de 3 escoltas, que son los escoltas lo que lo terminan contando, 3 escoltas de Diosdado, cuando lo intercepta en el sótano en Fuerte Tiuna haciendo yoga. Pues Maduro se le dio por empezar a hacer yoga a las mañanas. Y Diosdado le dijo que estaba muerto si se le ocurría irse, pues tenía la tentación de abandonar el cargo. Hace rato. Hace mucho rato. Entonces yo digo, siendo el tipo que tiene la mayor convicción de acá me quedo, de acá no me voy, porque está convencido de que los yanquis no le van a perdonar la vida, ¿no va a tener esa tentación de tomar a los venezolanos como rehenes? O sea, al pueblo entero, de usar esas armas y bueno, hoy te mato 100, te mato 1000 mañana, o vos decís que se va a mantener quietito. No sé, me parece como un factor terriblemente imprevisible e inquietante, Diosdado. Ya los tiene. Y de hecho, si tú te fijas... Ya los tiene de rehenes. Claro, si tú te fijas en el día, el minuto en que Delcy Rodríguez está jurando, ¿a quién miró? Sí. A Diosdado Cabello. Evidentemente, Delcy tiene terror de Diosdado Cabello. No espera menos. Y yo creo que esto es importantísimo que lo estemos hablando, porque en Venezuela no va a haber ninguna transición. Olvídate de todas las mamarrachadas que está saliendo en NBC News, en el New York Times. Hasta que Diosdado Cabello no solamente esté fuera de Venezuela, sino que esté tras las rejas en Venezuela, hasta que esto no ocurra, en Venezuela la transición es un mito. Y yo estoy plenamente convencido que él es el que aún tiene secuestrada a la sociedad venezolana y es el factor de tranca de todo este proceso. Fíjate, para nadie es un secreto que Marco Rubio le ordena, porque ahora tenemos que hablar así. El virrey desde Washington ordena, porque fíjese, bueno, voy a ser franco con tu público. Tú sabes que yo soy un hombre de derecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos salido de una narcotiranía que estaba subyugada a Rusia, a Irán y a Cuba. Pero hemos salido ahora a estar de alguna u otra manera subyugados desde Washington. Entonces Marco Rubio le ordena a Delcy Rodríguez que libere a los presos políticos. Sale Jorge Rodríguez a hacer el show para cumplir ante las cámaras, ante Washington, que los presos van a ser liberados. Y él dice un número muy importante. Pero Diosdado Cabello, quien es el que controla el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, que es el que controla lo que le llaman la tumba, que es el helicoide, que es el centro de reclusión del SEBIN. Me dicen que no está desmantelado. No, es que solo salieron 9 personas. Solo se liberaron 9 presos políticos, de los cuales 5 eran extranjeros, apenas 4 venezolanos. ¿Quién no dejó? Es nuevamente Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, en este momento hay un secreto a voces, y es que dicen que en cualquier momento Diosdado Cabello le va a dar un golpe a Delcy Rodríguez. 9 de casi 900, ¿eh? El de 890. 1%. Sí, el 1%. Y el secreto a voces, que es lo que todos los venezolanos ya lo saben, que es lo que se siente en el ambiente, que en cualquier momento Diosdado va a dar un golpe a Delcy. La gran pregunta es, ¿por qué no lo ha dado? ¿Qué está esperando? ¿O cuáles van a ser las consecuencias si efectivamente Diosdado le da el golpe a Delcy? Entonces, en principio lo que está planteado es que Diosdado sabe perfectamente que Delcy Rodríguez junto con su hermano y su escolta entregaron a Maduro. Y él sabe que el siguiente en la lista es él. El siguiente en la lista a ser extraído, porque ya se habla de que Delcy Rodríguez le pidió la renuncia de Diosdado Cabello y Diosdado no renunció. Estoy hablando de todo lo que son trascendidos, ¿no? No tenemos manera de probar esto. Quizás el tiempo es lo que va a permitir corroborarlo, pero lo que hoy sabemos... Lo de Delcy está probado, ¿eh? Lo de Delcy ya está totalmente... Lo de Delcy ya... No cabe duda. No cabe duda. Lo que más bien tenemos que preguntarle es si de esos 50 palos, 25 fueron para Jorge o los compartió con Escalona. En todo caso, Diosdado Cabello sabe que Delcy fue quien entregó a Maduro. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo van a estar esperando uno del otro? Es decir, ¿cuánto tiempo va a esperar Delcy para entregar a Cabello? ¿O cuánto tiempo va a dejar Cabello a Delcy mano suelta para que lo entregue a él?
Yo creo que eso es lo que está planteado en este momento y a fin de cuentas pareciera que Marco Rubio, en este sí le voy a dar un punto a Marco Rubio. Marco Rubio sabe perfectamente que en cualquier momento estos dos factores van a terminar colisionando. Y quizás lo que está esperando Washington es que colisionen los dos factores chavistas, que es el hardcore que viene dado por Diosdado Cabello. Y fíjate que Diosdado Cabello, te voy a dar un paréntesis, en todos los actos que ha hecho Delcy Rodríguez, Diosdado no está. No sé si te has fijado. Quien aparece acompañando silenciosamente y casi que con los párpados cerrados es Padrino López. Pero Diosdado no está en la fotografía. Esto significa que en cualquier momento Diosdado, sí, yo soy de los que creo que Diosdado sí en cualquier momento va a venirse contra Delcy. Y esto lo que va a generar es el choque de dos facciones chavistas. No sabemos cómo va a terminar este choque, si va a ser breve, si va a ser prolongado, si va a ser sangriento. Y yo creo que Washington está esperando que entre los venecos se carneen para después entonces ellos avanzar con su agenda en Venezuela. Esta es mi hipótesis. No sé si estoy equivocado. De una sutileza británica. Sería igual que no sé si la tiene Marco Rubio, pero puede ser. Sería inteligente, cruel e inteligente de su parte también. ¿Y Padrino? Porque estamos hablando, cuando vemos los hermanos Rodríguez por un lado, estamos hablando de gente inteligente, maquiavélica y perversa. Diosdado estamos hablando de un tipo que es inteligente también y es brutal, a diferencia de Maduro, que es un idiota consumado. Y Padrino no es alguien que brille por sus luces, pero sí que ha sabido manejar la cuestión de la incertidumbre, el misterio, bastante bien, ¿no? Padrino tiene una gran capacidad, que es el de mimetizarse en las grandes crisis. El chavismo no ha tenido una sola crisis, ha tenido varias. Y él ha sobrevivido a tal tiempo que tiene más de 10 años de ministro de la Defensa. Yo estoy convencido de que Padrino es el hombre que de alguna u otra manera controla el generalato. El generalato le responde a él. Y esto es uno de los... Y yo creo que inclusive Padrino López, a la hora de una confrontación entre Cabello y los Rodríguez, él va a inclinarse hacia Diosdado porque sabe que el poder real, la fuente verdadera del poder real en Venezuela viene dada es por Cabello, no por Delcy. Los hermanos Rodríguez tienen ahora mismo, el único factor de sostén es Washington. Tú sacas el apoyo de Donald Trump en este momento de Venezuela, colapsan los hermanos Rodríguez. Y los matan de inmediato. Y se los van a pasar por las armas rápidamente. Y ahí, ¿quiénes van a sobrevivir? Cabello con Padrino López. Y Padrino López, o sea, yo sé que los norteamericanos intentaron vías de diálogo con todos, o sea, lo hicieron con los Rodríguez, lo hicieron con Padrino, no con Diosdado. Primero con Padrino López. ¿Por qué con Padrino López? Porque era, lógicamente, lo típico. Receta de Washington. Primero tienes que negociar con el que controla el aparato militar, ¿verdad? Pero él guabineó, él decía, sí, lo voy a hacer. Le dio señas que sí a la CIA. Después no cumplió. No lo digo yo. Dicho por las propios John Bolton. Entonces, por eso es que se descarta ya. No quisieron seguir negociando más con Padrino López y por eso es que buscan a los hermanitos Rodríguez. Porque la CIA detectó, o perfiló, como suelen decir ellos, es que los Rodríguez estaban en el corazón del gobierno y que era más fácil para ellos que como son civiles, quizás era más proclive a cometer una traición que Padrino López, que es un hombre de uniforme y que de alguna manera venía del chavismo. Mientras que Delcy Rodríguez había sido inclusive ninguneada por el propio Chávez en su momento. Sí, venían acumulando rencores hace rato. Entonces ella ya tenía la sangre en el ojo. O sea, Maduro fue entregado por los maduristas. Claro, a mí no los me gusta, Rodríguez, ¿no? ¿Sabes que a mí no me gusta usar la palabra madurismo no por un capricho? Cuando uno, en política, cuando utilizamos el término, es porque de alguna u otra manera el sujeto ejerce un liderazgo, un gran arrastre. Maduro no ejercía nada. Maduro realmente estaba allí por una selección de Chávez. Que no quiso entregarle el poder a Diosdado. Y claro, no se lo quiso entregar a Diosdado, no sabemos por qué. ¿Por qué no se lo dejó a su yerno Arriaza? Tampoco sabemos. O sea, Chávez tuvo tantas opciones antes de irse y el que escogió justamente fue el más idiota de todos. Que de hecho tampoco es venezolano, se lo entregó a un colombiano. ¿Vos estás seguro de que Maduro es colombiano? Pero si hasta Uribe sacó la partida de nacimiento. Y es más, bueno, vamos a apartar el tema de Uribe. Cuando tú me preguntas a mí dónde nací, yo te doy un solo lugar. Es verdad, tenés toda la razón. Sí. Entonces, cuando a Maduro le preguntan dónde nació, él dice que nació en el Táchira, dice que nació en el Valle, después dice que nació en San José. Sí, totalmente. Es muy sospechoso. Ahí está la respuesta. Igual, ya que te das cuenta lo nimio que quedó el detalle frente a unos tipos que se robaron 45 elecciones, ¿no? O sea, ya es pintoresco, pero es totalmente anecdótico. Solo Maduro se llevó en oro. Estoy hablando en oro.
se llevó todo lo que España se llevó en oro a la corona en el periodo colonial. Tiene total sentido. Y el último golpe que iba a dar Maduro era un carguero petrolero que tenía más o menos 50 millones de barriles. 50 millones de barriles parece que tenía el último tanquero. Y ese tanquero, el 3 de octubre, que cuando fue extraído Maduro, Saab llama por teléfono y le dice que le suelten el tanquero sin pagar a PDVSA. El tanquero sale. Delcy Rodríguez llama por teléfono, esto no lo digo yo, lo dice Jaime Bailey, que Delcy Rodríguez llamó por teléfono a su jefe, al virrey Rubio, y le pide el favor que paren el tanquero. Entonces ahí se quedó el señor Maduro y también Saab se quedaron sin el dinero de ese tanquero, solo de ese tanquero. Qué interesante lo que nos estás contando. Es como que en este momento se está librando una gran partida de ajedrez en Venezuela. Y claro, y la mermelada se la siguen repartiendo. Ahora yo creo que los grandes desafíos que quedan, ¿no? En primer orden de ideas, bueno, hay una gran pregunta. ¿Realmente Donald Trump tiene un plan? ¿Hay una hoja de ruta? ¿La tiene Donald Trump o la tiene Marco Rubio? Aunque aún no se ha terminado, yo creo que el proceso de Venezuela es una transición compleja y larga. Ya el presidente Donald Trump está anunciando una liberación de Cuba. Ha puesto ya destructores al norte de Cuba, iniciando más o menos la misma agenda que hizo con Venezuela. Ahora lo está haciendo con Díaz-Canel. Yo creo que el tema de Venezuela constituye la punta de un iceberg en términos geopolíticos mucho más grande de lo que inclusive nos podemos estar imaginando. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de Los Liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Detrás de cámara hablábamos igual de que lo ves bastante errático a Donald. Siempre lo hemos dicho y yo no lo he negado. No, yo sé, no te estoy diciendo nada. Te estoy diciendo, ¿te sentís de alguna forma decepcionado por Trump en esta administración? Bueno, yo te conté la vez pasada que en virtud de que no terminaba de hacer ningún ataque estaba decepcionado. Eso fue lo último que hablamos, ¿verdad? Ahora, luego que se produce esta extracción de Maduro, estoy con una
altísima incertidumbre, porque no hay una claridad. Yo no evidencio que hay una claridad del actuar de Donald Trump con respecto a Venezuela. Por ejemplo, si se inicia una transición en Venezuela, sí o sí, todos los presos políticos tenían que haber salido ya. Eso es algo automático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casi 1,000 personas. Y esas 1,000 personas están en riesgo de vida. Entonces, esto hasta ahora no ha ocurrido y el tiempo va corriendo. Anteayer se murió un capitán que estaba bajo custodia de la policía venezolana. Entonces, quiere decir que esas personas todavía efectivamente están corriendo riesgo de vida. Otra gran pregunta que se observó con mucha pomposidad: la reunión de Donald Trump con las petroleras. Que de hecho hasta hay un momento tragicómico en él. No sé si tú lo viste, ¿no? Marco Rubio le pasa a Donald un papel en secreto. Chevron, sobre Chevron. Vuelve a Chevron, le escribe, ¿no? Come back to Chevron, creo que fue lo que le escribió, y Marco Rubio, su cara fue un poema, ¿no? Sí, ¿Y cuál fue la gran respuesta de todas las petroleras? No. Y Donald todavía, ayer en el avión, le pregunta a una periodista, a una de las pocas que no le dijo estúpida. A mí me encanta ver a Donald en sus ruedas de prensa. Yo creo que el peor error de la CBS fue soltar ese gran presentador. Deberían haberle ofrecido duplicarle el contrato y ¿cuál? Trump, él era un gran presentador televisivo. Bueno, ayer en el avión Donald Trump, insultó a la periodista de CNN, le dijo que hacía preguntas estúpidas, lo que siempre hace, ¿no? Y hay una pregunta y él se quejó. Donald Trump se quejó de las petroleras y él dice que él no puede entender por qué las petroleras no van a invertir a Venezuela. Señor Donald Trump, ninguna petrolera en su sano sentido, sobre todo empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, van a regresar al Estado que las expropió, que no les pagó. Y gobernado por los expropiadores. Y van a seguir y que continúa gobernado por... parece que Donald esas cosas no las puede entender. Y él les dice, ahora estoy a cargo yo. Yo les doy la garantía. Yo soy la garantía, dijo textualmente. Bueno, ¡qué gran garantía! Una tranquilidad me das, hermano, sinceramente. Bueno, estas son a veces las cosas del presidente Donald Trump, que por cierto ahora son más recurrentes que antes, ¿no? En la presidencia número 45 no estuvo tan errático. En esta presidencia 47 está un tanto más errático, pero afortunadamente estaba un Marco Rubio. Yo le voy a dar todo el crédito a Marco Rubio. Creo que Marco Rubio de alguna u otra manera es, digamos, el arquitecto de toda esta operación de Venezuela. Creo que Marco Rubio sí tiene una hoja de ruta personal, porque Marco Rubio lo sabe muy claro. A ver, yo no estoy diciendo ningún secreto. Todos sabíamos que el propio Donald Trump dijo que él ya no se iba a postular. Era una obviedad, constitucionalmente no podía ser candidato. Y dijo que su sucesor va a ser J.D. Vance. Imagínate que tú eres Marco Rubio, secretario de Estado. Eres latinoamericano. Tienes en la mesa dos grandes temas, Venezuela y Cuba. ¿Qué vas a hacer? Tienes que impulsar esa agenda de liberación, porque estás viendo que el Partido Republicano viene en picada con tu presidente, que la gente le está perdiendo confianza. Sabes que el sucesor va a ser J.D. Vance, entonces tú tienes que ensombrecer a J.D. Vance para tratar de resaltar tú. Y yo creo que es evidentísimo que el próximo candidato o el que va a intentar lanzarse a la presidencia después de la presidencia de Donald Trump va a ser Marco Rubio. Para mí está muy claro. ¿Vos estás saltando que la familia de Marco Rubio tiene grandes vínculos con el narcotráfico? He escuchado de eso. Diosdado Cabello le decía Narco Rubio. Sí, no, y entre ellos, la verdad, entre bomberos, dicen el dicho no se pisan la manguera, en este caso sí. Porque eran rivales. Exacto, se las conocen, son competidores del negocio. Ahora, quiero preguntarte un poco más de ti, Najem, porque ya incontables veces has estado en el canal, en la medida de lo que quieras contar, pero para empezar, tú eres venezolano. Sí, claro. ¿Cuándo naciste en Venezuela? Yo como Maduro sí sé cuándo nací, dónde nací. Sí. Yo nací el 25 de julio del año 79 en el estado Vargas, uno de los estados que fue bombardeado. Cumples 47 este año. Sí. Y uno de los estados bombardeados. Ok, ¿y tu carrera? ¿Por qué decidiste estudiar historia? Bueno, yo simplemente hice el pregrado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y ahí tomé historia porque siempre me gustó la historia, ¿no? Yo era pésimo, creo que todavía lo soy, pésimo para las matemáticas, la física, odiaba la química. Empatizo profundamente. Claro, y entonces yo estudiaba en un colegio, mi madre, que en paz descanse, ella me metió a mí y a mi hermano en un colegio que técnicamente nos preparaba para que saliéramos a estudiar ingeniería. Te podrás imaginar todo mi sufrimiento allí, ¿no? Bueno, yo a duras penas
apenas salgo graduado de bachiller en ciencias básicas, con un odio terrible a la matemática, a la física, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy convencido que yo soy un hombre de humanidades y estudio educación, mención historia. Después, estando ahí en la carrera, conocí un profesor que en paz descanse, que es el doctor Domingo Irwin. Él fue el que me sugirió a mí que hiciera una maestría en historia de América. Y él siempre me dijo, bueno, porque si te gradúas las dos maestrías que había en Venezuela era historia de Venezuela e historia de América. Y entonces él me decía, si te toca irte del país, no te van a contratar para dar historia de Venezuela. Fórmate en historia de América para que des clases de América. Primer gobierno de Chávez, ¿no? Sí, claro. Buen consejo. Te estoy hablando del año 2002. Entonces, yo me gradué de licenciado muy joven, a los 22 años. ¿Y a los 22 años vos te imaginabas que te ibas a ir de Venezuela? Ya estaba preparándome, por eso hice la maestría en Historia de América. ¿Vos eras consciente, digamos, de lo que se venía en no tan consciente, ¿no? Pero sí sabía que en algún momento, si me tocaba abandonar el país, ya tenía una maestría en Historia de América, ¿no? ¿Y cómo se vivía en esa época? Vos tenías 20 años, estabas en la facultad. Decís, ¿había algo como, en cualquier momento van a empezar a encarcelar a los opositores, o era inimaginable? No, eso era inimaginable, además que era la época de la bonanza. Acuérdate que el barril de petróleo estaba a $100. Aunque no lo creas, yo no voté por Chávez. Mi primer voto, me acuerdo que todo el mundo se burló de mí. Cuando todos mis amigos, todos mis compañeros de la universidad votaron por Chávez, yo voté por un tipo que se llamaba Miguel Ángel Rodríguez, quien él fue el ministro de Economía del presidente Carlos Andrés Pérez. Ajá. Entonces yo voté por él. Y por supuesto que el pobre hombre no sacó ni más de 50,000 votos cuando Chávez sacó millones, ¿no? Bueno, no me importó. Bueno, en la universidad yo era un tipo raro, porque todos los de historia tienen no sé si es un patrón de conducta o es algo que imitan, ¿no? Bueno, yo no andaba con franelas rastas, yo no andaba en chancletas. Yo siempre fui raro en el grupo, ¿no? ¿Te bañabas? Me bañaba todos los días, ese tipo de cosas. Lo cual es una herejía porque el cambio climático y todo eso, hay que cuidar el agua. No, de verdad mis compañeros me odiaban y te voy a decir una anécdota. Ya que me preguntaste anécdota. Una vez en una clase de problemas históricos contemporáneos, mi profesora sabía que ya yo era amigo del doctor Domingo Irwin y ella un día me dijo, y delante de todo el salón me dijo, yo siento una pena por usted, bachiller, porque usted es un que hace historia para blancos. Mira qué inclusiva, qué respetuosa. No, te voy a decir la verdad, yo en ese momento yo no entendí la magnitud de lo que ella me dijo. Porque, bueno, cuando tú tienes 20 años, 21... y la profesora te dice eso, yo de verdad sinceramente tú me dices, yo no entendí lo que ella me dijo en ese momento. Lo entendí después, al tiempo. Pero sí entendí que había un afán de los profesores. Claro, ella se molestó conmigo porque una de las lecturas obligatorias de ese curso era el manifiesto del Partido Comunista. Y entonces yo le dije, profesora, ¿qué sentido tiene que estemos en esta clase de problemas históricos leyendo el manifiesto del Partido Comunista? Ahora, después de viejo, entiendo que muchos de mis profesores eran unos grandes adoctrinadores en teoría socialista. Y así como pasé yo, que de alguna manera fui víctima de bullying, ¿verdad? Por parte de una docente. Un racismo asqueroso. Y claro, además, ella también era por eso es que te digo, yo no entendí por qué ella me dijo eso, pero ahora sí, ¿no? Y es que ella le incomodaba que yo era el diferente del grupo. Por supuesto, sí. Y además no me podía reprobar porque, bueno, detrás de mí estaba el doctor Domingo Irwin, que era uno de los historiadores más prestigiosos de Venezuela. Y él vio en ti potencial, a diferencia del rebaño chavista. Claro, porque yo me acuerdo, bueno, te voy a decir una anécdota, ¿no? Esa materia que daba el doctor Domingo Irwin, éramos como casi 40 alumnos, ¿no? Y de ahí solo aprobábamos 5. Y entonces de los 5, yo fui uno de los que aprobé. Y entonces a partir de ahí, él se fijó en mí y empezó a potenciarme para que yo fuera directo ya a la maestría. Como así fue. Yo salgo graduado y apenas estuve de vacaciones 2 meses. Porque yo salí graduado en diciembre y en marzo arranqué la maestría. También mis compañeros, mis excompañeros y los profesores me decían que cómo yo iba a hacer una maestría en Historia de América, ¿verdad? Que yo tenía que haber hecho otro tipo de maestría. Y yo le dije, no, yo voy a hacer esta y me egresé de la maestría
maestría de Historia de América. Por cierto, en aquel entonces yo me especializaba en estudios de Brasil. Mi línea de investigación siempre fueron los regímenes autoritarios. Era la línea de investigación del doctor Domingo Irwin. Pero yo tomé el caso de Brasil porque era una maestría de América. Estando haciendo la maestría de Historia de América, me gano una beca de la Embajada de Brasil y me voy un semestre con gastos pagos a la USP. Y ahí curso el seminario Historia Contemporánea de Brasil. Hago mi tesis sobre Brasil que se llamó La reconfiguración de las relaciones civiles militares en el Brasil durante el año 1964. ¿Y eso inspira tu libro sobre los militares en Venezuela? Claro, porque ese fue el antesala. Con ese hice el training. Y luego cuando ya yo estaba en Venezuela, creo que fue en el año 2009, ahí las cosas se empezaron a complicar en Venezuela. Se hablaba muchísimo ya, por ejemplo, el doctor Domingo Irwin, creo que ya había fallecido. Se hablaba muchísimo del pretorianismo, ¿verdad? Cómo Venezuela era una de las vitrinas de la democracia del mundo, porque la democracia venezolana venía desde la segunda mitad del siglo XX, cómo estábamos retrocediendo y cómo estábamos regresando a un régimen autoritario. Entonces, a partir de allí, yo comienzo con el doctor Domingo Irwin a estudiar el caso de la Venezuela de Chávez. Y surge el libro. Él fallece. Militares socialistas. Sí, el Domingo Irwin fallece y yo me quedo colgado con el proyecto. Tú se lo dedicas, ¿verdad? Sí, porque yo me quedé colgado con el proyecto, entonces... ¿Lo terminaste? Claro, pasaron años, yo no continué escribiendo. Después me voy a trabajar a la Universidad Javeriana de Bogotá y me dieron una materia muy difícil, Seminario Venezuela. Entonces yo, estando en Bogotá, termino ese proyecto del libro que era Militares Socialistas. Regreso a Venezuela para intentar publicarlo. En el año, creo que fue en el 2013, me pongo a buscar editoriales. ¿Y no tenías miedo de publicar ese libro en 2013? Se iba a salir el libro. No, es que la represión no era tan dura en ese momento. Mientras estuvo Chávez, realmente a los intelectuales nos dejaban tranquilos. La persecución a los intelectuales arranca con Maduro, no con Chávez. Y que coincidentemente ese ciclo, también ese cambio de ciclo, es la baja del precio del petróleo. Claro. Como nos quedan, yo te voy a traer acá sin duda de nuevo, entonces nos quedan 5 minutos, te quiero hacer 3 preguntitas. Ok, adelante. Número 1, ¿cómo fue tu última clase en Venezuela? Bueno, estaba recién ganado Maduro. Ya yo no quería ni ir a la universidad. Y me acuerdo que estaban todos los muchachos sentados. Yo ya no quería hablar. No tenía manera de iniciar el contenido. Y me los quedé mirando un buen rato. Y les dije, ustedes son tan jóvenes para lo que se viene. Y todos se quedaron en desconcierto, no sabían qué era lo que yo les quería decir, pero yo realmente implícitamente me despedí de ellos. No me despedí de ellos formalmente por razones de seguridad. Acababan de meter preso a Leopoldo López. Yo era muy cercano al partido Voluntad Popular en ese momento, y entonces ya yo tenía mi boleto comprado, ya yo sabía que al día siguiente ya me largaba, entonces no les dije que me iba, pero muchos estudiantes al salir del salón me preguntaron que por qué yo les dije eso y no les contesté. Y esa fue tu despedida. Sí. La segunda pregunta es, nos contaste este improperio racista realmente que revuelve el estómago de esta pionera del wokismo, porque esta profesora que tuviste antes de que se hable de wokismo es una lógica wokista, ¿no? La de en historia para blancos, pero vos en realidad tenés raíces hindúes, ¿verdad? Mi abuelo materno. ¿Cómo es esa historia, brevemente? Bueno, mi madre es hija o fue hija fuera del matrimonio. Yo creo que eso era muy común en Venezuela, ¿no? Ese señor fue a trabajar, mi abuelo materno, Ali Rahama. Él trabajaba, creo que era chofer de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas. Y mi abuela era y bueno, tuvieron varios hijos y de esas hijas sale mi madre Irma. Y bueno, ese era mi abuelo materno, sí. Pero yo nunca lo conocí porque cuando yo nací ya estaba fallecido. O sea, tú no eres precisamente un oligarca, digamos, de la élite venezolana. No, todo lo contrario. Soy un hombre del pueblo. Claro, yo soy producto de la evolución típica de Venezuela, es decir, una ama de casa, un empleado público y salí yo y mis 3 hermanos, claro. Y definitivamente te destacaste bastante, por lo menos defendiendo la libertad en tu país, ¿no? Bueno, eso me costó muchas peleas con mi madre, porque mi madre odiaba la política. Yo fui candidato a concejal, candidato a diputado, y mi madre odiaba que yo fuera candidato a lo que fuera. Ella quería era que yo... De hecho, ella nunca leyó mis libros, porque decía que yo
solo escribía de política y ella odiaba la política. Pero bueno, yo creo que era algo que iba en mi alma y no lo pude dejar de hacer. Creo que hasta ahora no lo dejo de hacer. Y ahora te voy a hacer una última pregunta para cerrar esta charla, que viene de los sectores más suspicaces del público, te lo aviso desde ya. Eres historiador Sí. y te has especializado en los temas de interacción militar, básicamente el poder político y los militares en Venezuela, entre otras Sí. cosas. ¿Eres agente de la CIA? No. ¿Nunca se te acercó nadie de una agencia de inteligencia extranjera para tomarte como activo? No recuerdo, Nicolás. Pero no te lo hice, no te estoy acusando, para nada. Simplemente te levanto la pregunta porque cuando tienes una fuente periodística valiosa, esa misma persona es target de cualquier servicio de inteligencia. Y como lo preguntaron varias veces, te lo quería preguntar. Bueno, ya está respondida, ¿no? Un placer, Najem. Gracias a ti. No va a ser la última. No. Siempre a la orden. Un gusto.